Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos concede estar en este primer culto matutino de nuestro Congreso Nacional Juvenil. Doy gracias, hermanos, a Dios, primeramente, por esta oportunidad. También gracias, ¿verdad?, a la Comisión de Programa que nos ha tomado en cuenta para dar la predicación en esta mañana. Y aquí estamos, hermanos, con la ayuda del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Les invito a abrir la palabra de Dios. Libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel. Vamos a leer del versículo 8 al versículo número 21. Daniel capítulo 1, versículos 8 al 21. Damos, ¿verdad?, un tiempo para que usted pueda encontrarlo. Vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Dice así la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Palabra de Dios. Oramos en esta mañana. Amado Señor y Padre eterno, venimos delante de tu presencia. Lo hacemos en el nombre de Jesús en esta mañana. Gracias, Señor, porque desde el momento que tenemos la oportunidad de leer tu palabra, ella es medicina para nuestros huesos, es alimento para nuestro espíritu. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos concedes. Permítenos oír tu voz a través de la exposición de tu palabra. Usa mi vida, Señor. Bendice la vida de los oyentes. Podamos estar atentos y prepara nuestro corazón para recibir esta palabra que va a ser implantada, y que, si ya fue sembrada, pueda ser regada, Señor, en esta mañana, y pueda dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.
te lo pido todo en el nombre de Jesús. Pido tu ayuda, Señor. Reconozco que sin ti yo nada puedo hacer y solo a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de ocupar su lugar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero predicar en esta mañana bajo el tema: la integridad comienza en el corazón. Voy a repetirlo: la integridad comienza en el corazón. Actualmente vivimos en medio de una generación que habla mucho de imagen, pero muy poco acerca de la integridad. Nunca ha existido una generación con tantas herramientas para mostrar lo que se quiere delante de los demás. Hoy cualquier persona puede publicar una fotografía editada para mostrar algo que ella no es. Asimismo, se pueden compartir textos bíblicos, alabanzas, frases inspiradoras y aparentar ser una persona muy espiritual. Pero la pregunta que Dios nos hace no es ¿cuál es la imagen que proyectas? Esa no es la pregunta. La pregunta que Dios nos hace es ¿quién eres cuando nadie te está mirando? Muchos jóvenes piensan que la integridad consiste únicamente en no cometer pecados graves delante de Dios. Pero la Biblia nos enseña algo mucho más profundo. La integridad es la unidad entre lo que creo, lo que pienso, lo que hablo y cómo vivo. La palabra íntegro proviene de la idea de algo completo, algo que no está dividido, algo que no está partido. Un corazón íntegro no tiene dos versiones. No tiene un cristianismo para la iglesia y otro para la escuela. No tiene una personalidad para sus padres y otra para sus amigos. No tiene una vida para los cultos y otra vida para sus redes sociales. Y es precisamente, hermanos, lo que este congreso busca recordarnos. La integridad cristiana no es un ideal imposible de alcanzar. Es el estilo de vida que debe llevar todo cristiano verdadero. El libro de Daniel comienza con una forma muy sorprendente. Notemos algo, hermanos, iglesia. Este libro no comienza con un milagro, no comienza con un sueño profético, tampoco comienza con Daniel en el foso de los leones y tampoco comienza con el horno de fuego. Comienza con una tragedia nacional. El reino de Judá había persistido en vivir durante varias décadas en el pecado. Los profetas habían advertido muchas veces que si el pueblo no se arrepentía, vendría el juicio de Dios. Finalmente, Dios permitió que el rey Nabucodonosor invadiera Jerusalén. Daniel en el verso 1 y 2 nos dice: en el año tercero de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dice aquí en el versículo número 2: y Jehová, o el Señor, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Observemos nosotros, hermanos, algo muy importante. Podemos ver aquí, hermanos, que el texto no dice que Babilonia fue más poderosa que Dios. Lo que aquí nos dice es que Dios mismo fue quien entregó al reino de Judá. Es decir, hermanos,
desde el punto de vista de Dios, esto no fue una derrota militar, fue el resultado del juicio divino, porque Dios seguía gobernando en ese entonces. A pesar de que todo parecía perdido, Dios en su soberanía, en su poder, Él seguía teniendo en control todas las cosas. ¿Quién era Daniel? Para entonces, Daniel era un adolescente. Muchos historiadores calculan que en el capítulo número 1, Daniel tendría entre 14 y 17 años de edad. Quizás mucho más pequeño que la mayoría de los que estamos en esta mañana. Daniel provenía de una familia noble. Él había recibido una educación formal. Él conocía las escrituras y había crecido en la ciudad de Jerusalén. Pero todo eso cambió muy repentinamente. Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, Daniel fue arrancado de la casa de sus padres y fue llevado a más de 1500 kilómetros de distancia. Quiero que entiendan algo. Daniel nunca volvió a ver su tierra. Él nunca volvió a ver el templo. Nunca volvió a vivir como antes. En cuestión de solamente días, él perdió su país, perdió su cultura, perdió su idioma principal, perdió sus costumbres, perdió su libertad. Si cualquiera de nosotros hubiéramos estado en esa misma situación, hubiéramos pensado, Dios ya me abandonó. Pero Daniel nunca pensó así. El objetivo del rey Nabucodonosor no solo era conquistar territorios. Él quería transformar a las personas, quería cambiarles su identidad. En los versículos 3 al 7 nos muestra todo un programa de reeducación. El rey manda que ellos aprendan el idioma de los caldeos, el arameo. Les manda que fueran enseñados en todas las letras y sabiduría de los babilonios. El rey quería cambiarles su identidad. A estos hombres de Dios les cambiaron el idioma, les cambiaron la literatura, les cambiaron la educación, les cambiaron su alimentación, les cambiaron incluso los nombres. El objetivo era muy claro, hermanos. Querían que ellos dejaran de pensar como judíos y comenzaran a pensar como babilonios. No bastaba sacarlos con Jerusalén, no bastaba sacarlos de allí. Había que sacar a Jerusalén de su corazón, porque la batalla más importante en la vida siempre ha sido por nuestro corazón. El diablo está contento mientras usted siga asistiendo a la iglesia, pero que su corazón esté en el mundo. La batalla siempre ha sido por nuestro corazón. Cuando nosotros llegamos al versículo número 8, nos encontramos con el primer gran momento de este libro, hermanos. Recordemos, para entonces no habían ocurrido milagros, no había interpretación de sueños, no había ángeles, no había el foso de los leones. Solamente había un muchacho lejos de su casa, sin sus padres, sin el templo, sin Jerusalén, sin libertad. Solamente tenemos a un joven frente a la primera grande decisión de su vida. Es muy interesante que Dios no comienza destacando la sabiduría de Daniel. No hace alusión a su inteligencia, ni a sus dones, ni a sus visiones. Dios comienza mostrándonos su carácter, porque antes de que Dios pueda usar a un hombre, a una mujer, Dios forma su carácter. Antes de darnos Dios un ministerio, Dios forma nuestra integridad. Antes de darnos influencia delante de los demás, Dios forma nuestro corazón. Durante estos días, hermanos, estaremos escuchando mensajes acerca del compromiso, de la pureza, sobre el carácter, sobre la fe, sobre el propósito, sobre la búsqueda de Dios. Todos estos son temas muy importantes. Pero hay una pregunta que nosotros debemos respondernos primero. ¿Dónde comienza todo esto?
¿Dónde nace el compromiso? ¿Dónde nace la pureza? ¿Dónde nace el carácter? ¿Dónde nace la fe? ¿Dónde nace el propósito? La respuesta es muy sencilla. Todo comienza con una decisión del corazón. Antes de que Daniel resistiera la presión, Daniel ya lo había decidido. Antes de que llegara la tentación, Daniel ya lo había decidido. Antes de que apareciera la prueba, Daniel ya lo había decidido. Y esta es la gran enseñanza de este pasaje, hermanos. La integridad no es el resultado de una buena reacción ante la tentación. La integridad es el fruto de un corazón que decidió honrar a Dios antes que la tentación llegara. Es una decisión que se toma en el corazón antes de la prueba, antes de la tentación. En esa hora quisiera ver con ustedes 3 verdades que nos enseñan cómo se forma un joven íntegro delante de Dios. En primer lugar, la integridad comienza con una decisión en el corazón. Dice el versículo 8, y Daniel propuso, ¿en dónde? En su corazón. No contaminarse con la comida, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Todo lo que nosotros veremos después en el libro de Daniel, el horno de fuego, el foso de los leones, las visiones proféticas, la influencia de Daniel sobre reyes, su testimonio preservado durante décadas, tiene su raíz en este momento en la palabra de Dios. Antes de que Daniel fuese ese hombre que interpretó sueños, él fue antes un joven que tomó una decisión. Antes de llegar a ser el profeta al cual Dios le reveló el futuro, él fue un muchacho que obedeció en lo pequeño. Antes de que Dios le confiara grandes revelaciones, Daniel entregó su corazón a Dios. Y esto nos enseña un principio espiritual muy importante. Las grandes victorias públicas siempre comienzan con pequeñas decisiones privadas. Nosotros admiramos a Daniel por su valentía en el foso de los leones, pero Dios puso su mirada en Daniel cuando nadie lo conocía, cuando solamente era un muchacho exiliado, cuando nadie lo aplaudía, cuando nadie sabía su nombre. La integridad no se forma en el escenario público, se forma en el corazón. Dice aquí la Biblia, Daniel propuso. El verbo proponer tiene la idea de determinar, resolver, establecer firmemente un propósito. No se trata de un impulso emocional o de una decisión improvisada, sino de una convicción firme. Notemos algo, hermanos. Daniel no dijo voy a intentarlo. No, él lo resolvió antes. Él lo determinó antes. Daniel lo decidió primeramente en su corazón. Los grandes hombres y mujeres de Dios siempre han sido personas de convicciones. José decidió honrar a Dios en Egipto. Ruth decidió seguir al Dios verdadero. Josué nos declaró en la Biblia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pedro dijo que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La vida cristiana no se construye sobre las emociones, se construye sobre decisiones. Lo que los demás ven, hermanos, es el resultado de lo que hemos decidido en secreto. Muchos jóvenes hoy en día esperan que cuando llegue la tentación, ellos esperan decidir hasta el momento que llega la tentación. Y cuando llega la tentación,
ya es muy tarde para empezar a formarse convicciones. Si tú esperas a decidirte hasta el momento que seas tentado, vas a caer, vas a pecar delante de Dios, vas a pecar en tu mente, vas a pecar en tu corazón. Esa es una decisión que debes tomar antes que la tentación llegue. Un soldado no aprende a disparar en medio de la batalla, tiene que aprender a hacerlo antes. Un bombero no apaga un incendio cuando la casa ya se está quemando. El piloto no aprende a volar cuando el avión ya se está cayendo. Lo mismo sucede en la vida espiritual. La integridad se decide en el corazón mucho antes que llegue la tentación. Dice que Daniel propuso en su corazón. Notemos, Daniel no simplemente no lo dijo solamente con sus labios, no lo dijo con sus emociones. Él lo propuso en su corazón. El corazón es el lugar donde se forman las convicciones, es el lugar donde se toman las decisiones. Allí nacen los deseos y la voluntad. La Biblia nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La integridad que nosotros lleguemos a desarrollar como personas jamás será más fuerte que nuestro corazón. Si tenemos un corazón dividido, nuestra vida también lo estará. Jesucristo dijo en su palabra, Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Nos muestra esto algo claramente, hermanos. El problema del pecado siempre comienza en el interior del ser humano, siempre comienza en el corazón. Hoy en día se habla mucho de cambiar nuestras conductas, pero antes de cambiar la conducta debemos decidirlo en nuestro corazón. Muchos jóvenes hoy en día, joven, tú que estás aquí, ¿cuántas veces has pensado: yo quiero dejar ese pecado, quiero dejar de ver eso que no tengo que ver en mi celular, tengo que dejar de oír eso que no debo de oír, debo de dejar de hablar esas palabras que no debo hacerlo? Quieren hacerlo, pero la pregunta es: ¿ya le entregaste tu corazón al Señor? Porque mientras el corazón ame el pecado, la conducta siempre volverá a ser pecaminosa. De nada te servirá proponértelo en tu mente, de nada te servirá decirlo. Debes entregar tu corazón a Dios para que éste sea cambiado, transformado. Debes decidirlo en tu corazón. Él decidió no contaminarse. Esta es la clave para Daniel poder mantener su integridad. Lo importante, hermanos, es que aquí Daniel no estaba defendiendo una dieta. Él estaba defendiendo su fidelidad a Dios. El problema aquí no era el sabor de la comida, era lo que esa comida representaba. Aceptar aquella mesa significaba participar, ser cómplice del sistema babilónico sin ninguna resistencia. Se dice que la comida era ofrecida a los ídolos o que eran cosas prohibidas por la ley de Moisés. Probablemente hayan sido las dos cosas. Pero Daniel comprendió que había una línea que él no podía cruzar. Aquí encontramos este principio: la integridad siempre tiene límites que no debemos cruzar. Hay lugares, hay conversaciones, hay relaciones o decisiones que un joven cristiano siempre tiene que rechazar. La razón es porque nosotros le pertenecemos a Dios. Hay lugares donde un joven cristiano no debe ir. Hay amistades, hay relaciones, hay conductas que un cristiano debe decir: no, yo le pertenezco a Dios. Amados jóvenes,
Durante estos días escucharemos mucho sobre la integridad, pero ningún sermón cambiará nuestra vida si antes no tenemos un cambio en el corazón. Todo comienza cuando un joven viene delante de Dios y dice: Señor, hoy he decidido que mi vida te pertenece. Hoy he decidido que mi corazón será enteramente tuyo. Tal vez nadie escuchará esa decisión, tal vez ninguno de tus amigos lo sabrá, pero Dios sí lo escuchará. Y esa es una decisión que puede cambiar el resto de tu vida, así como cambió la vida de Daniel. Hasta este punto, hermanos, Daniel solamente había tomado una decisión. Toda integridad será llevada al terreno de la realidad. Y es aquí donde descubriremos la segunda gran verdad de este pasaje. En segundo lugar, la integridad permanece firme en medio de la presión. La integridad permanece firme en medio de la presión. Dice, vamos a leer aquí alabado sea el Señor. Versículo 12, Daniel 1:12. Del verso 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ello y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Hasta aquí, hermanos, hemos visto que la integridad comienza en el corazón. Pero ahora descubriremos esta segunda verdad. La integridad siempre será probada. La integridad siempre será puesta a prueba. Muchos cristianos piensan que si ellos deciden obedecer a Dios, entonces los problemas desaparecerán. Pero la Biblia nunca enseña esto, al contrario. Muchas veces la primera consecuencia de decidir obedecer a Dios es que vamos a ser probados. Cuando Daniel decidió permanecer fiel, lo primero que encontró fue un obstáculo. Lo mismo pasó con José, con Moisés, con David, con Jeremías, con Pablo y también con nuestro Señor Jesucristo. Ser íntegro y fiel delante de Dios no elimina las pruebas, muy a menudo las provoca. Ahora, notamos que en el versículo 9 nos dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Antes de hablar del oficial babilónico, el narrador del libro quiere que observemos algo. El sujeto principal aquí no es Daniel. ¿Quién es? Dios. Aquí no dice que Daniel convenció al jefe. Aquí dice que fue Dios y puso Dios. Qué expresión tan hermosa encontramos aquí en la palabra de Dios. Mientras Daniel decidía hacer lo correcto, Dios ya estaba obrando a favor de Daniel. Esta es una de las grandes enseñanzas de este libro. Aunque Dios parecía guardar silencio, Él no estaba ausente. El narrador nos recuerda que Dios siempre está con nosotros. Tal vez un joven llegó a este congreso pensando: yo creo que estoy solo, nadie entiende lo que yo estoy viviendo, en mi escuela soy el único cristiano,
En mi trabajo todos se burlan de mi fe. Recuerde esto, joven. Si Dios estuvo con Daniel en Babilonia, también Él puede estar contigo allí donde tú estás. En el verso 10 nos dice: y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey. Aquí nos encontramos con la primera presión. El jefe de los eunucos está presionando a Daniel, no porque él fuese un hombre malo, simplemente porque él tenía miedo. Y él tenía mucha razón, porque si Daniel adelgazaba o su rostro se veía pálido, el jefe de los eunucos podría morir. En Babilonia, la desobediencia no se castigaba simplemente con una multa, sino que muy a menudo se castigaba con la muerte. Y esto hace que la decisión de Daniel fuese muy costosa. Daniel no estaba discutiendo sobre gustos personales, él estaba arriesgando su futuro. Cuando Abraham salió de Ur, él no sabía a dónde llegaría. Cuando Moisés se presentó delante de Faraón, él no sabía cuántas plagas vendrían. Cuando Pedro bajó de la barca, no sabía él cuántos pasos él caminaría sobre el agua. La obediencia a Dios siempre nos va a exigir confiar antes de ver resultados. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Daniel. Versículo 12: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua de beber. Observemos aquí el carácter de Daniel. Daniel no está exigiendo, Daniel no está discutiendo, no está amenazando. Él no jamás le dice: si no me obedeces, Dios te va a castigar. Incluso en el versículo 8, él dice, él pidió. Lo que aquí quiero que notemos, hermanos, es que la integridad nunca va a estar peleada con la prudencia. Daniel tiene convicciones firmes, pero también él tiene sabiduría. Él no busca el conflicto, él busca una solución que pueda honrar a Dios sin despreciar la autoridad. Hay cristianos que confunden ser valientes con ser conflictivos. Pero Daniel nos enseña que la mansedumbre no es debilidad, es fortalecerse en Dios sabiendo que Él tiene el control de las cosas. Cuando tus maestros en la escuela piensen distinto a ti, cuando tus compañeros se burlen, cuando en tu trabajo te inviten a participar en algo incorrecto, cuando tus amigos intenten convencerte de hacer el pecado, nunca respondas con arrogancia. Habla con respeto, habla con sabiduría, habla con amor, pero no cedas a tus convicciones. La integridad no necesita gritarse para permanecer firme. En el texto vemos que Daniel propone que ellos sean probados por 10 días con legumbres y con agua. ¿Por qué razón? Daniel no estaba tentando a Dios. Él no estaba esperando un milagro sobrenatural. Él no dijo: por 10 días no nos den nada de comer. No fue la expresión de Daniel. Aquí lo que vemos, hermanos, es que Daniel está actuando con sabiduría. Vemos que la fe bíblica no es sinónimo de imprudencia. Daniel confía en Dios, pero también él actúa con sabiduría, con sensatez. Posteriormente notamos, hermanos, que al cabo de 10 días Dios había fortalecido a Daniel y a sus compañeros. Vemos claramente la fortaleza de Dios en sus vidas, no porque las legumbres tengan un poder mágico, sino porque Dios es fiel. Dentro de algunos días
nos estaremos despidiendo de este congreso. Volveremos a nuestras casas, volveremos a la escuela, al trabajo, volveremos a nuestra rutina. Es decir, volveremos a los lugares donde nuestra fe será probada. Tal vez aquí en este congreso decidas en tu corazón ser íntegro, ser íntegra delante de Dios, pero en unos días regresarás a tu hogar, al trabajo, a la escuela, donde tu fe será probada. Y allí recordaremos a Daniel, porque la integridad no se demuestra delante de un grupo de creyentes. La integridad se demuestra donde nadie te ve, donde estás solo, donde no están tus familiares, donde no están tus amigos, donde no están los cristianos. Allí se demuestra la integridad. Cuando nadie te está mirando. Hasta este momento, hermanos, hemos visto que la integridad comienza con una decisión en el corazón. También hemos aprendido que esa decisión siempre será probada. Vendrá una prueba, vendrá una circunstancia. Una persona íntegra delante de Dios siempre será probada. Pero en tercer lugar, ahora el Espíritu Santo quiere llevarnos a la conclusión del capítulo, y allí nos vamos a encontrar con una tercera verdad. En último lugar, tenemos que la integridad es el camino por el cual Dios forma y Dios usa a sus siervos. Versículos 17 al 21. A estos 4 muchachos, Dios, otra vez notamos el protagonista, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Llegando a esta parte del capítulo 1, el narrador quiere nuevamente que dejemos de mirar a Daniel por un momento y volvamos a mirar a Dios. En el versículo 9 leímos: y puso Dios. Y ahora en el verso 17 volvemos a leer: a estos 4 muchachos Dios les dio. Una vez más, el sujeto principal es Dios. Es decir, Daniel fue fiel, es correcto, Daniel fue fiel, pero fue Dios quien obró. Daniel obedeció, pero fue Dios el que abrió la puerta. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque tenemos aquí, debemos observar, Daniel, mire, corremos el peligro de llegar a creer que Dios bendijo a Daniel porque él era muy disciplinado. Podemos llegar a creer esto, pero la verdad es que Daniel llegó a ser lo que fue porque él descansó en la gracia de Dios, porque Dios encontró en Daniel un joven que decidió honrarle. Por ese motivo Daniel fue bendecido. Quiero decir algo: la integridad nunca compra el favor de Dios. La integridad es la respuesta de un corazón que ama a Dios, y Dios en su soberanía decide usar a esa persona para su gloria.
Ser íntegro no nos garantiza estar exento de pruebas, no nos garantiza estar exento de enfermedades, no pasar tribulaciones. Ser íntegro nos va a llevar a ser probados, nos va a llevar a ser formados por Dios a fin de que podamos ser usados. Observemos que el texto nos habla de 4 muchachos, no solo Daniel. Versículo 17. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las ciencias. El texto nos habla de 4 jóvenes, nos habla de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vivimos hoy en día nosotros en medio de una cultura que exalta el individualismo, exalta a una persona en particular, pero la Biblia también nos enseña el valor de las buenas compañías, nos enseña el valor de buenas amistades cristianas. Estos 4 varones permanecieron unidos. Más adelante los veremos juntos en el horno de fuego. Daniel no caminó solo en su trayecto estando allí en Babilonia. Daniel tenía a esos 3 compañeros, amigos fieles suyos. ¿Qué necesidad tan grande tiene nuestra generación de hoy en día de amistades que puedan edificarnos? Muchos jóvenes escogen a sus amigos porque tenemos los mismos gustos musicales, porque nos gustan los mismos deportes, porque tenemos algo en común en las redes sociales, porque nos divierten las mismas cosas. Pero la pregunta importante es la siguiente: ¿los amigos, el círculo cercano de tus amigos, te acerca más a Cristo o te aleja más del Señor? Porque si tú tuviste amigos que te dijeron: vamos al congreso, vamos a ese lugar, vamos a oír la palabra de Dios, quédate con esos amigos. Y si tú tuviste amigos que dejaste allá, que te decían: no vayas al congreso, quédate con nosotros, son vacaciones, vamos al río, vamos al cine, vamos a divertirnos, Dios te dice en esa mañana: deja a esos amigos, no son tus amigos. Es el enemigo tratando de engañarte. Y doy gracias a Dios que tomaste la mejor decisión: venir a este congreso, venir a escuchar la palabra de Dios. Las personas que caminan contigo siempre van a terminar influyendo en la dirección de tu vida. Lo dice la palabra del Señor, hermanos. Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No necesitamos tomar el dicho popular: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí lo dice claramente la palabra del Señor en los 2 sentidos. El que anda con sabios, sabio será, el sentido positivo, la bendición, la promesa. Y encontramos también la consecuencia de tener malas amistades: mas el que se junta con necios será quebrantado, serás probado. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Hacemos otra observación importante aquí, hermanos. Dios no les dio conocimiento porque ellos eran los más capaces. Eso no fue así. Dios les dio sabiduría, ciencia, conocimiento por una razón: todo proviene de Dios, hermano. Todo proviene de Dios. Toda capacidad proviene de Él. La sabiduría verdadera tiene su fuente en Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos dará en abundancia.
Toda dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Jóvenes, quizás algunos piensan, dice tal vez un joven, yo no predico como otros, yo no puedo cantar como ellos, yo no tengo tantos estudios, no tengo muchos talentos. Pero Dios nunca ha estado buscando jóvenes perfectos. Siempre ha buscado corazones dispuestos, porque las capacidades las da Él. Lo que Dios busca son jóvenes con un corazón íntegro. Es lo que Dios busca. Daniel recibió un don especial. Dice aquí, el texto añade en el verso 17, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Quiero decir algo, el don que Daniel recibió no fue para exaltarlo. El don que Dios le dio a Daniel fue para cumplir el plan del Señor. Nunca debemos confundir los dones con el carácter. Hay personas muy talentosas, pero no tienen integridad. Tienen el talento, tocan un instrumento, predican muy bonito, son líderes natos, pero unos son delante del púlpito, unos son delante de los demás, pero son otros cuando nadie los ve. Por otro lado, hay personas muy íntegras a quienes Dios decide confiarles grandes responsabilidades. Dios busca un corazón íntegro. En la Biblia, Dios primeramente trabaja con el carácter y después confía ministerios. Muchos hoy en día quieren servir a Dios, quieren ministerios, pero no quieren ser formados. Quieren tener influencia delante de los demás, pero no quieren vivir en santidad. Quieren tener autoridad, pero no obedecen. Pero Dios no trabaja así. Dios pide integridad en el corazón. Finalmente llegó el día del examen para Daniel y sus compañeros, y el rey habló con ellos. Versículo 19. Dice aquí la escritura: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así estuvieron delante del rey. 3 años llevó su preparación. Durante 3 años ellos fueron preparados y llegó el momento de ser evaluados. Y notamos un resultado muy sorprendente. No fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No quiere decir que fueron perfectos. Simplemente dice, no había otros como ellos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la fidelidad produce un testimonio que el mundo no puede ignorar. El mundo puede burlarse de un cristiano, puede criticarlo, puede rechazarlo, pero cuando ven en un cristiano una vida coherente, el mundo termina reconociendo que ese joven, que esa señorita es diferente, porque se ve la integridad. Se nos dice que ellos fueron hallados 10 veces mejores. Verso 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. Esta expresión es una forma de hablar que expresa una superioridad evidente. El rey encontró en ellos una sabiduría que no halló en los otros sabios de Babilonia. La razón: porque existe una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que proviene de Dios. Babilonia era una ciudad conocida en todo el mundo que tenía bibliotecas, tenía astrólogos, consejeros, filósofos, pero ninguno tenía lo que Dios había puesto en la vida de estos 4 jóvenes. Hoy en día vivimos en una sociedad
que exalta los títulos académicos, y los estudios son importantes. Debemos prepararnos, debemos aprender, debemos esforzarnos. Pero nunca debemos pensar que un diploma sustituye la integridad. El mundo necesita profesionistas competentes. El mundo necesita a los mejores médicos, los mejores ingenieros, licenciados. Pero Dios busca personas íntegras. Y si Dios busca un profesionista, Dios va a buscar no al más capacitado, buscará al profesionista más íntegro. Si Dios necesita médicos, no va a buscar al mejor, va a buscar al cristiano que sea íntegro delante de Dios. Dios buscará ingenieros íntegros, abogados íntegros, técnicos íntegros, empresarios íntegros, y buscará a Dios pastores, maestros íntegros. La integridad sigue siendo la mayor credencial de un cristiano. En el último versículo termina diciendo, versículo 21: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. A primera vista pareciera ser un detalle sin importancia, pero no lo es. Daniel sirvió aproximadamente 70 años en Babilonia. 70 años en Babilonia. Sobrevivió a varios reyes, sobrevivió a cambios de imperios, sobrevivió a crisis políticas, sobrevivió a las envidias, sobrevivió a las persecuciones, peligros de muerte. ¿Por qué el Espíritu Santo termina así el capítulo? Porque quiere mostrarnos que la integridad no es una decisión para solamente un congreso. No es una decisión para un campamento, para un solo culto. Ser íntegro es una decisión para toda la vida. Y si Daniel fue exitoso en esos 70 años que vivió en Babilonia, fue por una razón, porque él fue íntegro delante de Dios. Dios estuvo con él. Muchos comienzan bien, pero pocos terminan bien. La grandeza de Daniel no fue solamente cómo empezó, también cómo terminó. Queridos jóvenes, quizá dentro de algunos años nadie recordará quién predicó en este congreso. Tal vez olvidemos los cantos, tal vez olvidemos el programa, pero nuestra oración es que nunca olvidemos lo que Daniel nos ha enseñado. La integridad no comienza cuando llega la tentación. Comienza cuando un joven ha decidido en su corazón que Dios será lo primero. Ese día, Daniel era solamente un adolescente lejos de su casa. Solamente era eso. Nadie imaginaba que llegaría a ser uno de los hombres más influyentes en la historia de la Biblia. Pero Dios sí lo sabía. Y todo comenzó con una decisión. Quizá en esta mañana hay un joven o una joven sentada en este lugar que será un pastor, será un misionero, será un maestro, será un evangelista, será un profesional, será un padre, una madre de familia en los próximos años. Pero antes de todo eso, hermanos, Dios Dios no está mirando tu futuro ministerio, Dios está mirando tu corazón. Dios busca un corazón íntegro, porque antes de Dios entregarte un llamado, Dios quiere formar tu carácter. Antes de confiarte una responsabilidad, Dios quiere saber si puede confiar en ti en lo más pequeño. Antes de llevarte a lugares donde muchos no te conocen, quiere encontrarte fiel cuando nadie te está mirando.
Tal vez hoy el Señor no te está pidiendo que hagas algo extraordinario. No te está pidiendo que entres al horno de fuego. No te está pidiendo que sobrevivas al foso de los leones. Tal vez Dios solamente te está pidiendo lo mismo que le pidió a Daniel, y que el día de hoy Dios quiere que decidas ser íntegro de todo tu corazón. Y los jóvenes que Dios usa no son aquellos que nunca fueron tentados. Son aquellos que, como Daniel, decidieron que había líneas que no debían cruzar, porque su vida le pertenecía a Dios. Que Dios levante en esta generación jóvenes y señoritas que propongan en su corazón no contaminarse. Que su integridad sea un testimonio vivo para la gloria de Cristo en medio de un mundo que ha perdido su rumbo. Póngase de pie. La integridad comienza en el corazón. La integridad comienza con una decisión. Joven que estás aquí, señorita, ¿cuántos años tienes tú? Tal vez tienes 12 años, 13, 15, 18, no sé qué edad tengas. Pero lo que tú decidas en tu juventud, eso va a repercutir para toda tu vida. Y si en la juventud tomas las mejores decisiones, créeme, te lo digo de todo corazón y delante de la palabra del Señor, te irá bien en tu vida si tomas las mejores decisiones. Si decides en esta mañana, voy a ser íntegro delante de Dios, voy a ser íntegra. Si decides en esta mañana dejar de ver aquello que ves en internet, dejar de escuchar aquello, dejar esas amistades, si lo decides de corazón delante de Dios, Dios va a honrar tu vida. Te dará una hermosa familia, te ayudará en tus estudios, te ayudará en tu trabajo. Pero Dios te dice, solamente tienes que decidirlo en tu corazón. Pero si en esta mañana decides postergar tu decisión y decir, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer llegando, yo no sé si te veré un día en el reino de los cielos. Porque muy a menudo las últimas oportunidades las recibimos en una predicación. Dios te llama, joven, señorita. ¿Cuántos de aquí morirán sin salvación, perdidos? Pero Dios te ha traído en esta mañana. Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Oramos en esta mañana. Si algún joven quiere que oremos por él, puede pasar. Puede pasar, joven, señorita. Dios te está llamando. Señor, en esta mañana hemos oído tu palabra. Tú nos recuerdas el verdadero éxito en la vida comienza con una decisión que se toma en el corazón. Vamos a escuchar muchas predicaciones en este congreso, temas importantes, pero en esta mañana vengo delante de ti, Señor, para entregar mi corazón. Señor, me rindo a tu voluntad. Toma mi corazón, transfórmalo. Señor, aquí está este grupo de jóvenes. Señor, alguna vez tú pusiste tu mirada en ellos, y la prueba está en que ellos están aquí. En este altar hay jóvenes cristianos que tú les darás ministerios el día de mañana. Aquí hay pastores, evangelistas, maestros
Aquí hay siervos a los cuales tú les confiarás un llamado. Aquí hay jóvenes que están batallando con tentaciones, con pruebas. Dios les dice en esta mañana que tú quieres bendecirlos, Señor, pero tú pides una cosa: que entreguemos nuestro corazón a ti. Bendice la vida, Señor, de cada joven, cada señorita en este altar, cada hermano que está aquí, Señor, todos los que escuchan a través de este sonido. Bendícelos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Dios mío. Permítenos ser íntegros en el corazón, que podamos tener una vida agradable delante de tus ojos. Podamos tener una vida, Señor, que sea acepta delante de ti, Dios mío. Bendice a cada joven, Señor. Transforma los corazones. Tal vez alguno de ellos está siendo probado en su integridad. Ayúdale, Señor. Dale la fortaleza para soportar en medio de la prueba, de la tentación, en medio de la adversidad. Dales gracias, Señor. Esa gracia que derramaste en la vida de Daniel. Dales gracia delante de sus maestros, delante de sus patrones. Señor, dales gracia delante de sus familiares, amigos. Dales gracias, Señor. Dales sabiduría, dales conocimiento, inteligencia en toda ciencia, pero que sea la sabiduría que viene de lo alto. No que saquen las mejores calificaciones humanamente hablando, sino que el mundo pueda ver que en ellos hay algo diferente. Que en cada joven y señorita aquí hay algo diferente, y es que el Espíritu de Dios vive en ellos. Mayor es el que está en ti, joven, que el que está en el mundo. Mayor eres tú, Señor. Danos tu fortaleza, tu ayuda. Hoy decido en esta mañana ser íntegro. Decido ser íntegra delante de ti. Decido entregarte mi corazón, Señor. Antes que llegue la tentación, yo lo he decidido en mi corazón. Antes que llegue la prueba, he decidido honrarte. Y créeme, joven, Dios escucha tu oración. Dios escucha las palabras que salen de tus labios, las palabras que propones en tu corazón en esta mañana. Dios las escucha y Dios las toma en cuenta. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, que este congreso, que este día de actividades sea de bendición para cada uno de ellos. Que este día de actividades ellos sean bendecidos, sean llenos del poder del Espíritu Santo, reciban, Señor amado, la bendición que recibió Daniel, Ananías, Misael y Azarías. También sea para ellos, para cada joven y señorita en este lugar, en este altar también. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios.